Estimados estudiantes, en este video les voy a explicar tres conceptos generales de macroeconomía que son la inflación, el IMASEC y el PIB. El IMASEC, ustedes ya saben, es el indicador mensual de actividad económica y el PIB es el Producto Interno Bruto, que también se conoce como PBI. Bueno, primero vamos a definir lo que es, en términos generales, la inflación. Ya, la inflación es el aumento sostenido de los niveles de precios de los bienes y servicios que produce una economía. En Chile se mide con el índice de precios al consumidor o IPC. El Banco Central es el organismo en nuestro país de determinar cuál es la meta de inflación. Para el caso de Chile, la meta de inflación es del 3%, con un máximo de 1% sobre ese 3% y un mínimo de un 1% por debajo de ese 3%. Por lo tanto, mientras nuestra inflación fluctúe entre el 2 y el 4%, estaría dentro de la meta fijada por el Banco Central. ¿Ya? Si las variaciones acumuladas del IPC sobrepasan eh, este techo fijado por el Banco Central, entonces se puede producir la inflación. Y si cae por debajo del 1% y esto se mantiene en el tiempo, podemos caer en una deflación. Como habíamos explicado en clase, la inflación es muy dañina para la economía porque provoca que las personas que viven en un país sean más pobres. ¿Y por qué son más pobres? Porque si suben los precios, las personas pueden comprar menos bienes y servicios. Los sueldos, los salarios se reajustan después de que han aumentado los precios de los bienes y servicios. ¿Ya? Por otra parte, otro de los daños que provoca la inflación es que sube la unidad de fomento. Por lo tanto, las personas que pagan créditos hipotecarios y tienen sus cuotas fijadas en UF, entonces el valor de la cuota les va a aumentar también. Y lo otro que ocurre con la inflación es que los sueldos se reajustan por el IPC y esto provoca que aumenta el costo para las empresas porque si, por ejemplo, la inflación es de un 30%, si un trabajador ganaba 100 pesos, ahora se le va a tener que reajustar el sueldo a 130. Por lo tanto, eso provoca que el costo para las empresas aumente y ese mayor costo se traspasa a los precios de los bienes y servicios que venden las empresas. Por lo tanto, cuando se vuelva a calcular la inflación, nuevamente vamos a tener que los precios van a estar subiendo y esto es una espiral que nunca termina. Por eso el Banco Central está tan preocupado de controlar la inflación. La deflación, por su parte, es la disminución sostenida en los niveles de precios de los bienes y servicios que se producen en una economía. Es tan dañina como la inflación, porque si la baja de los precios se mantiene en el tiempo, las personas tienden a postergar sus compras, ¿ya? Porque creen que los precios van a seguir bajando. Y al postergar sus compras, eso significa que las empresas no tienen ventas, y si no tienen ventas, no tienen ingresos, y al no tener ingresos, las empresas pueden quebrar, ¿ya? Y aumenta el desempleo. Y la hiperinflación es una situación que se da cuando la inflación supera el 50%. Chile en los años 70 tuvo una hiperinflación y actualmente Venezuela es un caso bastante cercano, ya que en los primeros 6 meses del año 2020 su inflación superó el 200%. Acá en este cuadro, en este gráfico, les muestro las variaciones mensuales que ha experimentado el IPC en Chile eh, en, lo- en el último año. Vemos que, eh, por ejemplo, en junio de 2020 el IPC experimentó una variación de menos 0,1. En mayo también tuvo una variación negativa de menos 0,1. Pero por ejemplo en octubre de 2019 la variación del IPC fue positiva de un 0,8%. En enero de 2020 el IPC experimentó una variación positiva del 0,6%. ¿Qué significa que el IPC tenga una variación positiva? Significa que los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar han estado aumentando. Obviamente que hay precios que bajan y hay precios que suben, pero
en términos generales, cuando el IPC tiene una variación positiva, significa que hubo más alzas que bajas. Todo lo contrario a lo que ocurrió en junio de este año, en donde la canasta se hizo más barata, es decir, que los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar han estado bajando. Y eso puede tener como causa una reducción en la demanda producto de la crisis económica. ¿Ya? Al haber desempleo, hay menos gente trabajando, obviamente, hay menos dinero porque la gente no está percibiendo ingresos por su trabajo y eso provoca que disminuya la demanda. ¿Ya? Y eso presiona a los precios a la baja. Em, por ejemplo, acá también les muestro eh, los IMASEC de los últimos 12 meses en Chile. ¿Ya? El IMASEC se mide interanual, es decir, la variación del IPC de mayo de 2020 se hace tomando como base mayo de 2019. ¿Ya? Acá podemos ver cómo, ¿no es cierto?, hasta desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2019, nuestra economía, eh, nuestra economía tuvo variaciones positivas del IMASEC. Acá ustedes lo pueden ver, sobre cero, ¿verdad? Incluso en agosto de 2019 llegamos al 4% más o menos de variación positiva. Bueno, acá en octubre y noviembre tuvo el IMASEC una variación negativa, incluso en noviembre llegó a alrededor del 4% negativo, después en verano se recuperó un poco, pero ahora con el tema de la pandemia hemos tenido 3 meses consecutivos de variaciones negativas en el IMASEC y eso significa que la economía chilena está en una grave contracción que va a impactar al desempleo. ¿Ya? Eh, para explicarles un poco qué significa que el IMASEC sea un 15,3% negativo, vamos a utilizar el siguiente gráfico, o sea, la siguiente eh, situación. Bueno, miren, vamos a suponer que en mayo de 2019 la economía chilena producía 118 sillas y en mayo de 2020 la producción de sillas bajó a 100. Si nosotros calculamos la variación porcentual de estos dos, de estos dos, de estas dos cantidades que están acá, nos va a dar lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a poner entonces 100 menos 118 partido por 118 y eso lo multiplicamos por 100. Esto nos da una variación negativa del 15,3%. Negativa, lo cual significa que en 2020 el país estaba produciendo 100, ¿ya? Y antes producía mucho más, 118. O sea, claramente hubo una baja en la producción, ¿ya? Por eso dio un IMASEC negativo, ¿ya? Esto en términos macroeconómicos es mucho, ¿ya? Acá lo estamos viendo como 100 sillas, 118 sillas, pero una baja del 15,3% implica que la producción baja en millones de unidades y eso tiene un impacto en el empleo, ¿ya? Un impacto importante. Acá simplemente hicimos una variación porcentual tomando como base el año anterior, que es 2018. Bueno, y el último dato también que les presento a continuación es, eh, estos datos son del Banco Central de Chile, ¿eh? Es una fuente bastante confiable. Hasta el momento el Banco Central de Chile es un organismo autónomo y se presume que es una institución confiable. ¿Ya? Acá tenemos las variaciones trimestrales del PIB o Producto Interno Bruto en nuestro país. Vemos que, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2019 tuvimos una variación positiva del PIB de poco más de un 1%.
el segundo trimestre de 2019 también tuvimos una variación positiva del PIB en Chile, que casi llegó al 2% positivo. El tercer trimestre del 2019 pasamos el 3% de crecimiento económico, una cifra bastante buena, pero en octubre cayó a menos del 2%. Y en el primer trimestre de 2020 tenemos un aumento muy pobre del 0,4%. Fíjense ustedes que en el segundo trimestre del año 2018 nuestro PIB en esos 3 meses del año 2018 creció más de un 5%, ¿ya? Lo cual significa que, por ejemplo, si significa a grandes rasgos que si se producían mil autos, ¿no es cierto? Ahora se están produciendo el 5% más, ¿ya? Y eso impacta obviamente al empleo y a la renta nacional. Bueno, eso era a grandes rasgos lo que yo les quería explicar. Es muy importante que el PIB de un país crezca, porque además por cada aumento porcentual, ¿ya? Esto es muy importante, por cada aumento porcentual que experimenta el PIB en Chile, el Estado recauda 700, perdón, por cada aumento porcentual que se incrementa el PIB, ¿ya? Si el PIB aumenta un 1%, ¿ya? Aumenta la renta nacional. Ustedes ya saben, porque hay una relación entre el PIB y la renta nacional. Entonces, por cada punto porcentual que aumenta nuestro PIB, el gobierno recauda 700 millones de dólares en impuestos. En impuestos. 700 millones de dólares. Por lo tanto, si la economía crece al 3%, si el PIB crece al 3%, entonces el gobierno va a recibir 2.100 millones de dólares en recaudación de impuestos. O sea, sin aumentar la tasa de impuestos, por el solo hecho de que aumente el PIB, el gobierno va a tener mucha más plata para gastar en salud, en educación y en gastos sociales, ¿ya? Pero lo que está ocurriendo actualmente es realmente desastroso, porque el PIB se espera, por ejemplo, que pueda caer este año un 7%. Esto significa que el Estado va a recibir, a ver, 7 por 7, 49, 4.900 millones menos de recaudación en impuestos. O sea, es mucha plata menos que el gobierno va a recibir en términos de recaudación fiscal, ¿ya? Bueno, eso es todo por ahora y espero que les haya quedado más claro. Buenas tardes.